Sean bienvenidos a un nuevo episodio Diario de un Criminal, episodio número 46. Un año. Sí. Un año de traerles este podcast para ustedes todos los fines de semana. Bueno, la mayoría del tiempo, lo que más hemos podido. Y yo soy Ronnie González, ella es Cassandra García. Estamos muy contentos de traerles este especial de tantas cosas que nos han pedido. Y aquí está para ustedes. Antes de empezar queremos dar un pequeño anuncio. Spec de Visual acaba de firmar a su primer artista urbano. Y se preguntarán, ¿quién es Spec de Visual? Spec de Visual es nuestra casa productora. Nosotros nos dedicamos a la producción de videos musicales, spots, de todo tipo, ¿no? Queríamos dejarles aquí en la descripción del video el video de nuestro artista que acabamos de firmar, y si pueden ir a darle like y dejar un comentario diciendo que vienen de parte de Diario un Criminal, nos ayudarían mucho. Para las personas que nos escuchan de Spotify y de Apple Podcast, si nos pueden echar la mano, gracias. No les quitamos más su tiempo. Cuando tenga todo me voy a reír, buscando los verdes, voy fumando la verde. Hoy el tiempo ya no vuelve, a usarlo como se debe, buscando los verdes, voy fumando la verde. Omitiendo un poco, bueno, no omitan el mensaje que les acaba de dar Ronnie, es súper importante. Aquí al lado estará pasando una captura de pantalla de todas las personitas que ya nos ayudaron, que fue el fin de semana pasado, que si no nos sigues en Instagram, así te podrás enterar de estas pequeñas cosas que están sucediendo con nosotros. Creo que tenían mucho tiempo sin vernos, Ronnie. Hoy obligué a Ronnie a usar su cámara. Y se me ven volteando, chicos. Neta, estoy batallando un buen, porque si ustedes miraran la cámara de Ronnie, abajo está el lente y arriba hay una pantalla y yo me estoy viendo mucho a la pantalla. Entonces, que si me ven con los ojos arriba, no se asusten, es que hay una pantalla y estoy viendo lo chula que me miro hoy. Entonces, este especial, la verdad, más que nada quiero agradecerles. Es un año ya, iniciamos el 1 de febrero del 2020 y no creí que llegáramos tan lejos. Muchas gracias, y todo esto es por ustedes. Nos ayudaría mucho que nos dejaran un comentario, un like en YouTube. Y los casos que les traemos hoy son 2 asesinos seriales de los más pedidos que nos han encargado con el paso del tiempo, pero como ustedes saben, nosotros sacamos temas que casi nadie escucha, entonces... Más underground. Exacto, más escondiditos. Entonces esta vez va a ser especial del famoso payaso asesino y... ¿Eso? No, Pogo el payaso, y especial de Ed Kemper. Entonces... órale, ya sé quién es. Entonces... comenzamos. John Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre era alcohólico y maltratador. Abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido John, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar, llamándolo marica, mariposón. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos sexuales que sufrió con apenas 9 años por parte de un amigo de sus padres y de los que jamás se enteraron. John pensó que le culparían de lo ocurrido, de ahí su silencio, el mismo que utilizó cuando sus compañeros de colegio lo acosaban, un bullying que lo llevó a encerrarse en sí mismo. Wow, qué feo. Ese es el caso del payaso eso, ¿verdad? No, del payaso... Así lo voy a decir, de cura, así lo voy a decir. De hecho, aquí nos va a estar acompañando él. De hecho, aquí nos va a estar acompañando. Aquí Ronnie lo va a poner. Conste, acabo de decir, Ronnie en YouTube va a poner que Pogo el payaso está en medio de nosotros, chicos. Nos va a acompañar en toda su historia. Bueno, a todo ello se sumaban sus constantes problemas de salud. Sufría importantes mareos. Esto apuntaba a esos posibles factores. El accidente que tuvo con 9 años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza, y las fuertes palizas propinadas por parte del padre. Aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia totalmente, momentáneamente, y le impedía concentrarse. ¿No tendré eso yo? Ya sabrán. ¿Te golpeaste la cabeza alguna vez? No.
es que hay muchos asesinos seriales que casualmente se han encontrado con un golpe de cabeza de niños y de ahí empezó todo su crimen. Entonces esperemos que Ronnie no se haya caído. Amigos, tenemos un gato en brama, así que si escuchan maullidos así bien raros, discúlpenos. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del Partido Demócrata en su localidad. Después de esto, puso tierra de por medio con su familia. Curioso, ¿no? Porque no le importó que su papá le pegara, que abusara de su mamá, que los amigos de ellos lo violaran. Y lo que los separó fue la política, porque estaban compitiendo uno y el otro. Es demasiado raro eso. A los 18 años trabajó en Las Vegas en una funeraria como asistente mortuario. Cuando su jefa no estaba, se acercaba a los ataúdes de los jóvenes y los acariciaba. Años después conoció a su primera esposa Marilyn. Tuvieron 2 hijos y se mudaron a Waterloo. Espero haberlo pronunciado bien. Pero las fantasías homosexuales de John no cesaban. Su carrera criminal iniciaría. Y Gacy emborrachó a un joven que le puso una cinta pornográfica y lo presionó para que le practicara sexo oral. El adolescente lo hizo, pero después de salir del hogar de Gacy, se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abuso sexual. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de un complot para desprestigiarle políticamente. John, una vez más, echó la culpa a la víctima, reseñando que el joven venía buscándome desde hace tiempo atrás y solamente accedí a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad. Después de esto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Como ocurre con este tipo de presos, para John entrar a la cárcel fue como un paseo por el parque. Al salir, decidió regresar al estado de Illinois porque ahí nadie conocía sus antecedentes penales. Se contactó con una amiga de años atrás y se volvió a casar. Creíamos que después de lo que pasó, John cambiaría y evitaría tener contacto con jóvenes. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Atacó a un adolescente en 1971 quien, pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Así fue como Gacy se volvió a librar de la cárcel. El depravado se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso, para actuar entre los niños. Me recuerda a la película de... Fíjate que se me olvidó comentar al inicio, son unos resúmenes de los 2 casos porque como saben estos asesinos seriales tienen una trayectoria grandísima, entonces son pequeños resúmenes de lo que vivieron y de lo que hicieron, pero esta persona que lo denunció y no le hicieron caso a las autoridades, pasó meses investigándolo y le decía a las autoridades, esta persona está haciendo esto, el otro, y las autoridades nunca le creyeron. Uno de los primeros en morir fue Timothy, de 16 años, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy le convenció para que durmiese en su casa y a la mañana siguiente, el joven quería atacarlo con un cuchillo. La verdad era que estaba untando mantequilla en una tostada. Le asestó varias puñaladas en el pecho. Entonces John se percató que tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó. Después llegaron los de John, de 17 años, Samuel, de 14, James, cuyo cuerpo no fue identificado hasta 2017, Kenneth, de 16 años, o Michael, de 14. El modus operandi era siempre el mismo. Engatusaba a jóvenes con drogas, películas pornográficas o con ofertas de trabajo, a $5 la hora, para terminar durmiéndolos con cloroformo y luego... Los ataba, torturaba, violaba y los asesinaba mediante el número de la soga. ¿Qué es el número de la soga? Para eso voy. Esta técnica consistía en estrangular a las víctimas con un cinturón alrededor del cuello, mientras lo presionaban con un palo o un cuchillo. Una vez muertos, los enterraba en su cochera. Este modus operandi lo utilizó para asesinar a muchos más jóvenes. Pero después de mucho tiempo, John cometió un error imperdonable.
secuestró a Robert, un joven de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa. El joven informó a su madre del cambio de planes y James regresó. La familia no dudó en levantar la denuncia por desaparición y esto llevó a contactar a los agentes con John, una de las últimas personas a las cuales había visto Robert. Las múltiples desapariciones en la zona tenían alertadas a las autoridades. Sin embargo, como suele darse en estos casos, no contaban con evidencias sólidas ni sospechosas. Pero la desaparición de Robert hizo que pusieran en la mira a John, ya que había salido en una entrevista de trabajo con él. Esto terminó por encaminar a los investigadores hacia el payaso de la comunidad. Después de contactarlo e investigarlo, el detective encargado del caso descubrió antecedentes de Gacy y su paso por la cárcel por abuso a menores, lo cual lo puso en alerta. Al momento de revisar la casa del sospechoso, un terrible hedor a putrefacción golpeó a los agentes, que no dudaron en investigar a fondo el lugar. Cabe mencionar que cuando entraron a la casa no sintieron el olor, pero estos casos yo los conozco y por eso no me había gustado traerlos al canal porque son casos muy conocidos. Pero si mal no recuerdo, tengo entendido que entraron los agentes y ya cuando se iban, uno de ellos entró al baño y le movió algo de la calefacción, algo así. Entonces las ventilas sacó el olor a muerto que tenía debajo de su garage. En el sitio encontraron material pornográfico, esposas, candados, cadenas y varios materiales punzocortantes. Pero el hallazgo más espantoso se dio cuando uno de los policías encontró el subterráneo. Entre policías y voluntarios comenzaron a desenterrar uno por uno los cadáveres que parecían no parar de salir del suelo de la casa de Gacy, los cuales fueron enumerado un lugar que se encontraba ya rodeado de varios vecinos y periodistas. En total se encontraron 28 cadáveres, mientras que otros 5 se encontraron en el río de Des Plaines. En el juicio declaró que odiaba a los homosexuales, pero que no le apetecía tener sexo con mujeres, pues con ellas debía ligar antes de consumir el acto y él era alguien ocupado. No podía tener tiempo para eso. Creo que todo este rechazo a ser homosexual pudo haberse desatado gracias al padre, ya ves que le decía maricón de niño. Se mostró de manera despectiva por sus víctimas, casi de manera inhumana, despertando incluso la antipatía y odio por parte del jurado. Gacy no parecía darse cuenta del monstruo que era, y aunque se trató de alegar locura o sexo consensuado, algo que no se le otorgó. Se le diagnosticó como un psicópata sumamente egoísta, egocéntrico y extremadamente peligroso, siendo condenado a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. En prisión, Gacy solo gozó de fama. Era el asesino más prolífico del país norteamericano y sus fotos vestido como payaso le habían dado la vuelta al mundo entero. A pesar de que el juicio inició en 1980, no fue ejecutado hasta el 10 de mayo de 1994, 14 años después, a través de la inyección letal. En sus últimas palabras, inmortalizaron la personalidad de Gacy, quien nunca se arrepintió de sus actos, y dijo: "Béseme el culo". Así dijo. ¿Qué te pareció el caso, el primer caso que traemos hoy, Ronnie? No quiero matar tus ilusiones, pero ya había visto esa película. ¡Es una película! ¡Es broma! Está bueno. No sé dónde había visto, creo que tal vez algún top ahí me salió de los peores asesinos o los asesinos más terroríficos. Es que en realidad es un caso muy famoso, ¿verdad? Sí, y es algo muy extraño en Diario de un Criminal, ¿no? Porque nunca traemos este tipo de casos, pero ya nos los han pedido tanto, chicos, que si les gusta este tipo de episodios, dejen un comentario abajo y estaremos sacándolos como especial extra, aparte de los de lunes. Este fue porque, pues, es el especial un año y Ron y yo hemos tenido mucho trabajo, entonces no pude investigar mucho. Quiero mandar un pequeño saludito a Dinora Hernández y mi compa el Jordan. Ahí si lo están viendo, un saludito. Ya dile a Ronnie que te regrese el disco duro que le prestaste.
Ay, ya sé. Comencemos. Yo sé que esto no se debe decir, pero Ed Kemper es que no sé cómo llamarlo, chicos. No sé. Ronnie siempre me regaña que no puede ser mi asesino favorito porque hizo muchas cosas malas, pero es el que más me ha impresionado de todos. Hay fantasmas en esta casa. Edmund Kemper nació en Burbank, California, en 1948. Un chico sumamente alto desde muy temprana edad, el cual desde muy joven presentó comportamientos psicopáticos, entre los que destacaban la tortura y el asesinato de animales, así como representaciones sexuales y violentas con las muñecas de sus hermanas. Debido a estos comportamientos y unido a los problemas de su madre, quien siempre hacía de menos al pobre del chico por no tener estudios y después se separó de él, lo encerraba en el sótano de su casa, pues decía que podía abusar de sus hermanas, situación que dañó severamente al niño de tan solo 8 años y no comprendía bien de qué se le acusaba. Lo alimentaban con cabezas de pescado y lo hacían menos. Con el paso del tiempo, Ed se fue convirtiendo en un joven callado y lleno de resentimiento hacia su madre, quien era bipolar, conflictiva y manipuladora. El caso de Kemper me sorprende mucho por lo de la madre. Yo sé que las acciones son de él, pero creo que se desataron gracias a todo lo que su madre hizo y cómo lo trató. Me recordó un poco a Hugo, el hermano gemelo de Bart Simpson. También no sé si han visto ese capítulo, yo soy muy fanático de los Simpsons. El hermano gemelo es una casita del terror que le dan de comer cabezas de pescado que vive en el ático. Bueno, Cassandra no lo ha visto. Por cierto, aquí Ed Kemper también nos va a estar acompañando en este episodio. Ronnie lo voy a explotar en la edición porque se lo merecen, chicos. Neta, se lo merecen. Si algo caracterizaba a Kemper, aparte de su estatura y peso, pues llegó a medir 2.6 metros en su plena adultez, era su enorme inteligencia. Ya con 12 años, Kemper se presentó por la noche en la casa de su maestra, de la cual estaba enamorado, la esperó afuera con una bayoneta y fantaseó con asesinarla y llevarla a su casa para hacerle el amor. Esa parte está muy interesante porque esta historia esta sí me la sé de memoria, me encanta esa historia. De hecho este caso yo lo había hablado con Crónica Forense, que te mando un saludito y te extraño mucho. A la hermana le preguntó por qué no besaba a su maestra, porque era la mujer que le gustaba. Algo así, o sea, la hermana le preguntó y él le dijo que la única manera de él estar cerca de su maestra era asesinándola. Y tenía apenas como 12 años. No fue hasta la edad de 15 años cuando en 1964 cometería sus primeros crímenes. Ed vivía en aquel entonces en la casa de sus abuelos. Se trataba que esto era para que Kemper no tuviera tantos problemas porque su mamá lo trataba muy mal, pero su abuela hacía lo mismo que su madre. Un día, Ed se disponía a salir a cazar conejos. Tomó un rifle calibre 22 y su abuela le dijo que no le disparara a los pájaros. Por alguna razón, este comentario hizo estallar al chico, quien regresó a la casa tras dar unos cuantos pasos. Apuntó a través de la ventana y disparó a su abuela, rematándola con 3 tiros más a quemarropa y algunas puñaladas. Esperó a que su abuelo regresara a casa y le disparó en la cabeza matándolo en el acto. Posteriormente, Kemper le llamó a su madre para decirle que sus abuelos habían muerto. Su madre, quien levantó sospechas, le ordenó que llamara a la policía. Ed llamó y con frialdad confesó los crímenes. Cuando se le cuestionó el porqué de sus actos, el chico respondió: quería saber qué se sentía matar a mis abuelos. Así hablaba, ¿eh? Yo vi el especial de Ed Kemper y así hablaba. Tras un juicio, se dictó que se trataba de un enfermo mental. Fue internado en un hospital estatal de Atascadero, donde demostró ser un chico modelo con un coeficiente de 146. Allí Kemper se ganó la confianza de los doctores y enfermeros, logrando tener acceso a las carpetas de exámenes de otros internos, memorizando las respuestas correctas y logrando así que su psicólogo y doctor lo dieran de alta, algo que profesionales desaconsejaron, yéndose a vivir con su madre en Santa Cruz, California.
Oye, pues si de verdad que sí era muy inteligente, ¿no? ¿Logró vencer a los psicólogos o eran psicólogos pues muy tontos? Los logró, los logró engañar porque se aprendió de memoria las preguntas y él sabía qué contestar y qué no. Con 21 años y 2.5 metros de estatura y pesando 136 kilos, Ed era mucho más grande e intimidante que antes. Ahora sabía lo que era matar, era más listo y había intercambiado información con otros psicópatas y degenerados. A pesar de que varios psiquiatras y doctores aconsejaron encarecidamente que Kemper no fuera a vivir con su madre, quien se había divorciado por tercera vez, lo hizo, pasando por diversos trabajos. En aquellos años, la revolución hippie se encontró en su apogeo, mientras con lo cual Ed no se sentía nada identificado. Sin embargo, había algo que realmente lo cautivaba, pues el hecho de que cientos de jóvenes despreocupados pedían aventón en medio de la carretera. De igual manera, Kemper llegó a trabajar en el Centro de Obras Públicas de la ciudad y frecuentaba un bar de policías donde era conocido por su estatura y su humor negro. Él se quería ver a sí mismo como un policía, incluso aplicó para entrar al departamento, pero su estatura le jugó una mala pasada y fue rechazado. Por ese entonces sus fantasías eran cada vez más mayores, y mientras miraba a las chicas pidiendo autostop, comenzó a imaginarse cómo sería raptarlas y asesinarlas. Con esto en mente, pasó varios meses recogiendo a chicas jóvenes, que regular iba a la universidad o colegios, desarrollando un personaje que se ganara la confianza de las chicas. Su plan estaba en marcha. Entre el 7 de marzo de 1972 y el 21 de abril de 1973, Ed Kemper asesinó, decapitó y violó los cadáveres de 8 jóvenes en la autopista de Santa Cruz, todas ellas estudiantes. Fíjate que él hizo una manera para que las mujeres se sintieran seguras, porque pues imagínate, él tenía un carro chico y estaba enorme, y lo que él hacía para que tuvieran confianza es que siempre llevaba un reloj. Y cuando pedían autostop, él se acercaba y les decía, ¿a dónde van? Y ya le mencionaban y él decía, yo paso por ahí. Pero antes de decir eso, le preguntaba, ¿a dónde van? Y le decían y él se volteaba a ver el reloj y se quedaba pensando. Y ya después decía, sí tengo tiempo. O sea, hacía creer que era una persona ocupada y que no se podía desviar mucho de todo. Y agregándole que después de una o dos víctimas puso una estampa de una universidad. Entonces era mucho más fácil que todos se subieran a su carro. Se sabe que Kemper recogía jóvenes que hacían autostop y tras asesinar de manera descuidada a sus 2 primeras víctimas, mejoró su modus operandi, llevando una pistola consigo y asegurando de que se quitaría la vida y solo quería charlar con alguien más. Ese era ya cuando... Sí, de hecho lo practicaba cuando ya estaba con las personas y se miraba que estaba acorralado ya. Él le decía que se quería suicidar y que solamente quería hablar. Y así era, y así era, y así era. La historia de Kemper me apasiona demasiado. Llevaba a las víctimas... y esto... perdón si alguien aturdí, chicos. Sus primeras 2 víctimas estuvieron a punto de agarrarlo. Porque cuando las asesinó, se escuchó unas voces de alguien cerca. Y era una pareja viendo una casa. Pero no lo detuvieron. No, está interesante, no sabía. Pone cara que no es interesante y que solo estoy alargando el caso. Llevaba a las víctimas a lugares apartados, modificó los seguros de su auto para que estos no podrían quitarse por dentro del lado del copiloto, y después las estrangulaba, apuñalaba, cortaba sus cabezas y abusaba de los cuerpos. Fíjate que eso hacía con las víctimas, y hubo una vez, él seguía como estuvo preso y estuvo en el psiquiatra y todo eso. Uno de los cuerpos lo llevó en la cajuela y fue a ver a su psiquiatra. Y el psiquiatra dijo que estaba súper bien y le dio el permiso para utilizar un arma para Estados Unidos. Después de esto, él asesinó a su madre y cuando asesinó a su madre también habló a una de las amigas de ella y le invitó a comer y la estranguló. Dejó una carta a las autoridades y se fue rumbo al este. Durante este tiempo se dio cuenta que nadie se había enterado sobre ese último crimen.
Así que desilusionado llamó a la policía y confesó que él era el asesino que tenía en vilo a toda California, pero no le creyeron. O sea, hizo eso solo como para ganarse el crédito de que él estaba asesinando, ¿no? O sea, como que quería sentirse asesino, pues. Y dijo, oye, yo estoy haciendo esos asesinatos porque él quería sentirse así, ¿no? O yo me expliqué muy mal o Cassandra no me entendió. Sí, te explicaste bien, pero no es el caso de él. Lo que pasa es que él asesinó a varios adolescentes, pero si te das cuenta, el problema desde un inicio era su madre. Cuando asesinó a su madre, él sintió que ya no tenía manera de... Cumplió todo lo que quería hacer. Exacto, entonces él ya no quería matar, pues. Él nada más quería al momento de asesinar a su madre la violó, le arrancó la cabeza, tuvo sexo oral con ella y todo. Pues decidió marcar. Pero ¿sabes qué fue lo más gracioso de este caso? Que aún no terminamos, obviamente, es que cuando dejó la carta de que había asesinado a su madre y a la amiga de su madre, era que cuando marcó a la estación de policía no le creyeron. O sea... ¿Por qué? ¿Porque era muy inteligente? No, porque él convivía con los policías, entonces creyeron que era un juego. Durante ese tiempo se dio cuenta que nadie se había enterado sobre ese último crimen. Así que, desilusionado, llamó a la policía y confesó que él era el asesino que tenía en vilo a toda California. Pero como te dije, no le creyeron, pensando que era una de sus bromas, porque él bromeaba mucho, supuestamente, de que iba a asesinar a mujeres, pero realmente sí las asesinaba. Fue un policía que no estaba relacionado con él quien no se tomó la confesión tan divertida y fue a averiguar sobre los hechos, encontrando la escena del crimen. Kemper fue enjuiciado por un total de 8 asesinatos a sangre fría y alegó demencia, misma que fue revocada, dictando cadena perpetua, pues la pena de muerte se suspendía en Estados Unidos en ese momento, y desde entonces cumple con condena en la prisión estatal de Vacaville. Años más tarde, Ed dejaría una de sus frases que más han dado para estudiar. Cuando las mataba, no me gustaría ser rechazado como un hombre. Es más o menos como producir una muñeca de un ser humano y llevar a cabo mis fantasías con esa muñeca. Una muñeca humana, con una chica con cuerpo incluso sin la cabeza. Sin la cabeza, obviamente la personalidad desaparece. Cuando veo a una mujer bonita en la calle a un lado de mí, dice, qué chica tan atractiva. Me gustaría hablar con ella, salir con ella, pero por otra parte, mi mente se pregunta cómo se vería su cabeza clavada en una estaca. Wow, ya entendí. O sea, estaba loco. Lo que no entendía era que, bueno, lo que no se habló y no entendiste porque aquí hubo un corte y Ronnie no me preguntó qué había pasado, era de que él jugaba con las muñecas de sus hermanas y les quitaba la cabeza y todo eso, por eso él aplica lo de las muñecas. Y son detallitos que no hablamos porque es un tema muy conocido y es un caso súper largo. Y nada más quisimos traerles... Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, pero Ed Kemper... O lo peor de lo peor. No sé, pero Ed Kemper, al gato de su familia solamente porque fue a acariciarse con su hermana, lo crucificó como Cristo y lo tenía en su cama. Entonces era muy extraño a él. Pero a ver, una pregunta, ¿por qué te gusta tanto este caso? ¿Qué tiene diferente a otros casos que te interesa tanto? Creo que me interesa cómo desde muy pequeño yo siento que quien lo convirtió en un asesino fue su madre. Desde el momento en que lo encerró, de hecho hay una analogía que él hace que una de las cabezas que arrancó de una de sus víctimas la enterró por la ventana de su madre y puso la cabeza viendo directo a su madre porque decía que a su madre le gustaba que la miraran a los ojos. Cuando asesinó a su madre le quitó las cuerdas vocales porque a él le gritaba mucho y cuando las trituró no pudo, entonces no pudo, estaban muy duras, entonces dijo algo así, no recuerdo muy bien las palabras, pero dijo, esta hija de puta ni siquiera le pude triturar las cuerdas vocales de tan mala que era conmigo.
Entonces todo eso creo que a mí me llama la atención. Y también me llamó mucho la atención cómo engañó a los psiquiatras. O sea, eso ya es un boom. El hecho de que llevara un cuerpo y lo declararan totalmente cuerdo. Todo eso me llama la atención. Y cómo una persona puede fingir una cosa y estar pensando totalmente otra. ¿Algo más que quieras agregar ya para concluir este especial de un año? Creo que... ¿Qué te gustó a ti? ¿Cuál de los dos casos te gustó más a ti? Pues no los estudiamos muy a fondo, pero se me hace a mí un poquito más interesante el de Gacy, la verdad. Más interesante porque tiene ese plus como que se vestía de payaso. Entonces me da más como que inclusive una película de él sería más un éxito, ¿no? De hecho ya salió una o ya salieron dos, ¿no? No es cierto. ¿Qué te pareció un año de Diario de un Criminal? Un año ya, amigos. Un año que de verdad se fue bastante rápido. No creímos que esto les iba a gustar tanto. Ni nosotros teníamos fe en esto. Teníamos fe, pues, pero no teníamos las expectativas tan altas y la superó con creces. Y estamos muy agradecidos. Pues esto no seguiría adelante si no fuera por ustedes. Ya voy a poner sentimental, lindo. Nada, los queremos mucho, la verdad. Muchas gracias por todo ese apoyo. Siempre nos los hacen saber, eso está bien chido. Sí, creo que quien nos hace motivarnos y continuar con el podcast es cada una de las personitas. Con todas platico, a todas les mando audio, a todas les mando mensaje porque me encanta platicar, me encanta que me cuenten cómo va su vida. O sea, Rick, Ruth, Goretti, Juan Figueroa. Juan de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, Santos. Ajá. Todos ellos y los que más faltan, es una gloria tenerlos y muchas gracias, la verdad, por acompañarnos en este año lleno de triunfos, creo. Última cosita, no se olviden de ir al link que vamos a dejar aquí abajo para apoyar a Sander Sanuk, por favor. Es artista emergente, mucho talento, queremos apoyarlo. Ya para concluir, vamos a mandar el saludito que nos pidieron específicamente, que es Lael Chávez, muchas gracias. Y a todos, la verdad, muchas gracias. A la señora Rosario, a todos, a Adri, a todos, la verdad que espero de corazón que estén bien, que continúe. Y aquí van a tener otro año largo de Diario de un Criminal. Entonces, esperen el especial de 2 años el próximo. Y creo que sería todo. Bye. Bye. No olviden ver el video que dice Ronnie de Sander Sanuk. Adiós. Sufrir cuando tenga todo me voy a reír. Buscando los verdes, voy fumando la verde. Hoy el tiempo ya no vuelve, a usarlo como se debe. Buscando los verdes, voy fumando la verde.